Estamos de vuelta en Nexos y bueno, tras conversar con doña Natalia, también queremos seguir conversando sobre este tema que puede despertar mucha inquietud en familias de estudiantes con discapacidad o con alguna condición de salud que también tengan una situación similar a la de la familia de Gabriel, y por eso nos acompañan en el estudio Mildred Campos, quien es miembro de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ALAMUD, y Hilda Aguilar, quien es exdirectora del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad del MEP y que elaboró en diferentes roles en esta institución durante más de 30 años. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Y bueno, para comenzar, Mildred, veíamos a grandes rasgos lo que dice este fallo de la Sala Constitucional, pero a nivel legal, ¿cuál es la importancia que tiene esto que dice la Sala Constitucional? Este fallo es muy importante, María Fernanda, porque habla de la salud como un derecho autónomo en las escuelas y en los colegios, en cualquier centro educativo, ya sea público o privado. Y dice que cualquier estudiante tiene el derecho de gozar al más alto nivel de este derecho, y el MEP o las instituciones educativas tienen el deber de cumplirlo a través de ajustes razonables, de apoyos o en este caso de una medida positiva. Entonces, por eso la importancia de que la Sala Constitucional haya tocado ese derecho en específico, que no es, o sea, ellos utilizan un antecedente del año 2017 para volver a reafirmarlo. Entonces, este es la médula, por decirlo así, de la sentencia. Este es el tema principal de la sentencia. Y también, bueno, Hilda, en el pasado ya se había dado, inclusive, bueno, el fallo de este caso en particular indica que inclusive ya se venía haciendo, ¿verdad? Hasta el 2022 se venía suministrando medicamento al estudiante, y esto ha ocurrido en muchos centros educativos del país. No es una novedad, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos conversar sobre esta situación, cómo se ha manejado anteriormente o qué casos tenemos. Claro, bueno, creo que una cosa importantísima de entender es que cuando hablamos de educación inclusiva, ¿verdad?, estamos hablando de la transformación de los sistemas educativos. Entonces, no son los estudiantes los que se tienen que adaptar al sistema, sino el sistema tiene que empezar a hacer ajustes porque empiezan a emerger nuevos desafíos que tal vez en el pasado no estaban o se manejaron de una forma más llana, ¿verdad? Habían menos complicaciones. Quienes trabajamos en educación especial durante años en centros de educación especial, hicimos siempre ese tipo de labores y no había ningún temor para poderlo hacer. Sí hay antecedentes también porque han existido durante mucho tiempo niños que tienen asociados problemas de salud y hay que resolver para que puedan ejercer ese derecho a la educación. Justamente en el 2021 se envió un procedimiento para que acataran todos los centros educativos para estudiantes con enfermedades crónicas, ¿verdad? Diabetes, enfermedades colorectales, epilepsia, justamente porque los centros educativos tenían que hacer los ajustes necesarios para que esos estudiantes pudieran o recibir las condiciones óptimas, ¿verdad?, para poder seguir dentro del sistema. Y en el pasado también hubo en muchos centros educativos. Es una potestad de la organización también, de la directora o del director del centro educativo. O sea que eso no es una acción nueva, ¿verdad? Pero que yo creo que no es posible que cada vez que hay una situación como esa, las familias tengan que recurrir a un recurso de amparo. O sea, debería existir ya un procedimiento que indique cómo se va a manejar en cada centro educativo. Pero claro que hay antecedentes porque durante mucho tiempo, bueno, ahora la gente no lo recuerda, pero en los 90 tuvimos el boom de los estudiantes con déficit atencional, que era como la novedad, y fue cuando, por ejemplo, muchos estudiantes tenían que tomar Ritalina. Y eso se hizo en muchísimos centros educativos, así es que tampoco es una situación totalmente nueva. Y también, Mildred,
para las familias que puedan estar en una situación similar, ¿verdad? Cómo esto sirve de jurisprudencia, inclusive este fallo se valió también de casos anteriores también, pero eso va dando más herramientas para que las familias puedan exigir que si su hijo o hija con discapacidad o con alguna enfermedad, estando en centros educativos, requiere que se les suministre algún medicamento, lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese llamado a las familias también a tomar esta herramienta para poder exigir esos derechos? Sí, claro. Recordemos que el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional dice que toda sentencia de la sala es aplicable a todas las personas, ¿verdad? Y más esta que habla del derecho de la salud. Entonces, sí es jurisprudencia, aunque empezó con un caso específico, al tocar un derecho autónomo, un derecho humano, que es el derecho a la salud, en las escuelas, en las instituciones, pues cualquier familia que esté pasando por una situación parecida puede hacer uso de esta jurisprudencia. Ahora Hilda nos ha explicado de los casos de condiciones de salud, pero esto aplica para cualquier estudiante con discapacidad, con cualquier estudiante con estas condiciones, ya sea asma, diabetes, cualquier condición de salud que necesiten de ese medicamento para poder hacer uso o disfrutar también o ejercer su derecho a la educación. Este fallo es muy importante también porque la sala pone a la persona como un ser integral, o sea, no se puede apartar el cerebro que aprende del cuerpo que necesita una medicación. Entonces es muy importante. Y es también importante recordarle a las familias sobre el tema de los ajustes razonables que se vio en este caso. El ajuste razonable es cualquier medida o adaptación necesaria que no tenga una carga desproporcionada. En este caso, pedirle a la familia que sean ellos los que saquen de su tiempo para venir a darle el medicamento al niño o a la niña, se convertiría en una carga desproporcionada. ¿Por qué? Porque una medida positiva, como decía la sala, es que cualquier docente le pueda dar ese medicamento, que en este caso era nada más poner el medicamento en un poquito de jugo y se lo tomaba. ¿Por qué constituye una carga desproporcionada? Porque ese papá o esa mamá tienen que dejar su entorno laboral, no se sabe si le van a dar permiso para llegar a darle el medicamento a ese niño, tienen que contratar a una tercera persona, imagínense, para que llegue todos los días a las 10 de la mañana a darle ese medicamento, o sea, cualquier cosa que la familia tenga que interrumpir en ese sentido. Y recordemos además, María Fernanda, que el maestro, en este caso, cuando el estudiante está en la escuela, ellos tienen el deber de cuidado, y porque el estudiante está en el entorno escolar. Entonces, en ese deber de cuidado, que es muy importante que lo aprendan, es cuando ellos tienen que solucionar todo esto con una medida positiva, como dice la Sala Constitucional. Y también, bueno, Hilda, ese llamado también al cuerpo docente, ¿verdad?, y administrativo de los centros educativos para tener la disposición, ¿verdad? Inclusive, si fuera el caso que se requiere capacitarse, ¿verdad?, para suministrar estos medicamentos o para aplicar inyectables, ¿verdad?, si fuera el caso, a tener la disposición de hacerlo, ¿verdad?, de aprender si fuera necesario. Claro, y sobre todo, digamos, en esta situación en particular, llama la atención que durante 3 años anteriores a ese estudiante se le estuvo suministrando el medicamento. O sea, ¿por qué ahora no? Si es el mismo centro educativo, la misma persona que está a cargo de la dirección, parece que es un asunto de voluntad y de empatía también, ¿verdad? O sea, ¿por qué si se venía haciendo de pronto no, verdad? Y creo que tiene que ver también cómo hay que trabajar también a lo interno de los centros educativos, de las administraciones, todos los estereotipos y prejuicios que se siguen manejando alrededor de la discapacidad, y entender también la educación inclusiva como un sistema de apoyos, ¿verdad? Y los apoyos pueden ser de diferente índole y en diferentes momentos, y además ir cambiando a lo largo de la trayectoria educativa. En este caso, yo sí creo que es muy necesario, ¿verdad?, porque justamente eso ha pasado con
con otros aspectos que hay, o sea, si lo que se requiere es un protocolo, bueno, ese protocolo hay que hacerlo, ¿verdad? Porque si eso está generando fricción y está generando una forma de exclusión para un estudiante en particular, y creo que no solo para esto, posiblemente hay muchos estudiantes, personas estudiantes que estén en situaciones como esta, entonces, ¿qué se requiere? Y eso sí es voluntad, y es voluntad política y un compromiso también con la convención, ¿verdad? De parte del Ministerio de Educación. No dudo que dentro del grupo, del cuerpo de personas asesoras del Departamento de Apoyos, haya mucho interés de que esto técnicamente se haga, pero finalmente quien da el respaldo es las autoridades. Puede ser que técnicamente incluso ya el departamento haya hecho una propuesta para ese protocolo, pero quien finalmente, ¿verdad? Por eso hay que trabajar también, por eso el papel de las organizaciones para el cumplimiento, ¿verdad? Porque aquí lo que está faltando es justamente ese protocolo que ayuda a definir, bueno, si es con un proceso de capacitación, en coordinación, no sé, con la caja, con el colegio de farmacéuticos, con quién, ¿verdad? Para que los docentes se capaciten, y incluso porque a veces dentro de un centro educativo hay personas docentes que estarían dispuestos, ni siquiera, ¿verdad? No necesariamente la persona docente, ¿verdad? O sea, dice, yo estaría de acuerdo, si sé que eso va a garantizar el derecho a educación de un estudiante, yo estoy dispuesta a apoyar porque me están capacitando para eso, porque la idea no es poner en un estado de indefensión a nadie, sino que justamente haya acuerdos, ¿verdad? La educación inclusiva es el principio de trabajo colaborativo es primordial. Entonces, y además otro aspecto esencial es la articulación interinstitucional, porque aquí tocan aspectos de salud y de educación, ¿verdad? Pero eso es factible, se ha hecho en otros momentos. Entonces sí es un tema de voluntad, pero de voluntad política también, ¿verdad? Y no puede ser que cada administración vaya, como decimos, pateando la bola. Es que hay que hacerlo porque es una necesidad, porque hay estudiantes que requieren medicamentos durante su periodo escolar, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo a ambas que nos hayan acompañado. Sé que podríamos conversar de esto por muchísimo rato, pero sí es importante, como lo decía Mildred y como lo dice también Hilda, que sienta un precedente, ¿verdad? Para que sigamos trabajando y poniendo atención desde la sociedad civil, desde las funcionarias y los funcionarios públicos del MEP y de otras instituciones, y pues por supuesto desde los jerarcas, para hacer lo necesario para que no recaiga en las familias llevar procesos como estos tan desgastantes para poder exigir sus derechos.